Nuestro invitado de hoy es un venezolano que ha triunfado mundialmente. Ya ha triunfado, es escritor y columnista, ha sido ministro de Fomento en Venezuela, fue director del Banco Central de Venezuela y fue uno de los directores del Banco Mundial. Y tiene posiblemente el más importante premio de los países latinoamericanos, concretamente se da en España, que es el premio Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, como ustedes saben, fue uno de los grandes filósofos e intelectuales españoles del siglo XX. Y nuestro invitado es Moisés Naím, uno de esos muchachos que no solamente estudiaron en la universidad en Venezuela, en la metropolitana, sino también en el extranjero, en el Instituto Tecnológico Massachusetts. Está aquí con nosotros porque además tiene un programa que les recomiendo ampliamente, que en NTN 24, que es Efecto Naím. Ustedes lo pueden seguir por @MoisésNaím. El Naím es con M al final y no con N. El más reciente trabajo escrito de él es una pregunta: Bye bye democracia. Y él dice, Donald Trump va a ser candidato en el 2024. La expectativa de su influencia se desvanecería. Es una ilusión sin fundamento. No solamente no se va a desvanecer, sino que va a ser el candidato. Y si las cosas siguen como van, y esto lo digo yo, y las encuestas siguen en esta situación en que está, los demócratas van a perder y el candidato de los republicanos va a ser Donald Trump. Como a los venezolanos parece ser que buena parte de ellos están radicalizados abiertamente por Trump, es bueno saber por qué él no está con Trump y por qué cree que con Trump se va a perder la democracia en Venezuela, tal y como escribe en su más reciente artículo. Bienvenido, Moisés Naím. Gracias, Napoleón. Donald Trump es un fenómeno político diferente. Esto no es más de lo mismo. Esto no tiene que ver con dos candidatos. El candidato A, que tiene las ventajas, desventajas, cualidades y defectos, contra el candidato B, que tiene su respectiva lista de cosas buenas y malas. Y entonces uno escoge. Muchas veces en los años recientes uno ha tenido que escoger entre A y B, o muchos más, pero con un pañuelo en la nariz, ¿no? O sea, donde no nos gusta a nadie, pero hay que escoger uno. Entonces ese es el juego democrático de estos tiempos, y yo siento, al igual que muchos otros observadores, que Donald Trump no es un candidato común. Donald Trump es un candidato más parecido a aquellos que hemos visto desde los años 90, que llegan al poder gracias a los votos y a la democracia, y apenas se instalan en el poder empiezan a desactivar los pesos y contrapesos, los chequeos, los balances, las restricciones al poder absoluto. Todas las constituciones en la democracia, en todas las democracias del mundo, están diseñadas para contener, restringir el poder del Ejecutivo, para que no haya ninguno de los tres poderes que domine: el poder judicial, el poder de las cortes, ni el poder legislativo, el Congreso, ni el poder del Ejecutivo, que es la presidencia. Todos los diseñadores de constituciones ponen cláusulas muy claras que tratan de impedir que se concentre el poder. Pero estos presidentes, y en este caso los venezolanos, tenemos el ejemplo de un pionero de estas cosas, que fue Hugo Chávez, que llegó a la presidencia con los votos y se fue quedando con cambios constitucionales que eran presentados como cambios necesarios para luchar contra la pobreza, la corrupción y la desigualdad, pero que en realidad lo que hacían era prolongar su estadía en el poder. Y ese menú, ese enfoque fue replicado y repetido en la Bolivia de Evo Morales, en Nicaragua, en Ecuador de Correa, etcétera. Y lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Claramente en Hungría eso está pasando. Pero perdone, Naím, está hablando, hasta ahora ha dado ejemplos de presidentes que llegan democráticamente, es decir, por los votos llegan a la presidencia y cambian y se apoderan de los tres poderes y se convierten para muchos de nosotros en unos dictadores. Para otros tengo entendido que si llegaron a través de los votos, aunque sean unos genocidas, no son dictadores, aunque usted no lo crea. Pero hemos escuchado algunas entrevistas que lo dicen de dirigentes políticos.
Pero en el caso de Trump, él lo que menos es izquierdista. Él en todo caso sería de centro derecha o de derecha. A mí no, a mí ya no me preocupa tanto la ideología en esos términos de derecha e izquierda, porque hemos visto presidentes de derecha haciendo cosas que antes se llamaban de izquierda y hemos visto presidentes que se llaman de izquierda haciendo cosas que llamábamos de derecha. O sea, la geometría política ya no está funcionando para entender el mundo, para entender la política. A mí lo que me importa, independientemente de su ideología, es su propensión democrática o autocrática. Su temperamento, su temple democrática o no, su propensión a concentrar, su propensión a devaluar, acusar, denigrar, limitar, insultar a los poderes que están diseñados para contenerlos. En ese sentido, Trump dio un espectáculo durante los 4 años con sus constantes ataques que no tienen precedentes a los poderes que están diseñados para restringir su autonomía, no la de él como persona, como Donald Trump, sino de la persona que se sienta en la Casa Blanca y es el presidente de la superpotencia más importante del mundo. Sí, pero ¿por qué está tan seguro que él va a cambiar todo eso? Porque leyendo lo que escribe, su artículo empieza diciendo Estados Unidos va camino a la mayor crisis política y constitucional que ha confrontado desde su guerra civil. Existe una razonable probabilidad de que en los próximos 3 o 4 años ocurran situaciones de violencia masiva y que el país se fragmente en enclaves rojos y azules en guerra entre sí. Así comienza un explosivo artículo, dice usted, recién publicado en el Washington Post de Robert Kagan, quien fue hasta el 2016 uno de los más influyentes estrategas en política exterior del partido no demócrata, sino del partido republicano. Pero hay que recordar que una de las cosas que decía Trump ya como candidato y siendo el candidato que se ganó ese puesto en diferentes debates, el candidato republicano, que tanto republicanos como demócratas de Washington era un mundo podrido que había que cambiar. Y lo cambió, y si tú ves la lista de las personas que él incluyó en su equipo, ¿no? Son todas personas que tienen antecedentes, por lo decirlo menos, dudosos, vienen del mundo de los casinos, de las organizaciones de Nueva York, en fin, de nuevo, primero quiero aclarar que lo que tú leíste es de Robert Kagan y que yo lo escribí porque creo que tiene razón. Yo apoyo y comparto la perspectiva de Kagan. Kagan dice que ya Estados Unidos está en una crisis constitucional, que el ataque que ha montado Trump y sus seguidores para denunciar las elecciones que perdieron es un asalto que ahora está transformándose. Es un asalto a la democracia, claramente. O sea, si pierdo la elección, digo que fue trampa. Eso en una democracia no funciona así, no debe funcionar así. El resultado es el resultado independientemente de quién le guste o no le guste. Entonces, yo recomiendo mucho leer ese artículo porque el artículo da detalles que aquí no tenemos tiempo de ver, da los detalles de por qué este líder, que era un líder importante del Partido Republicano en el ámbito de las relaciones internacionales y es un respetado analista, cree que Trump está ya iniciando un proceso muy bien financiado, muy aguerrido, muy de la toma de los poderes locales en diferentes estados, que son poderes a los cuales le quiere transferir. Estoy hablando de las casi los consejos, lo que nosotros en Venezuela llamamos los consejos municipales, los consejos regionales. Entonces son poderes locales, estructuras locales que Trump quiere controlar y está contra el Partido Republicano, que es Donald Trump hoy en día, controla una gran cantidad de estos organismos locales. Y entonces les está transfiriendo a través de medidas burocráticas, judiciales y de otro tipo, el poder de decidir quién ganó la elección en ese estado. Y entonces, ahora, él habla de que todo su artículo, estas afirmaciones que escandalizan a más de uno, y no necesariamente republicano, se fundamenta en 2 pilares. ¿Cuáles son esos 2 pilares? Como para dejar tener esas afirmaciones tan graves. El primer pilar, la primera suposición en la que se basa este análisis es que Trump va a ser candidato del Partido Republicano.
en las elecciones presidenciales del 2024. Esa es la primera presunción, y en general creo que entre los observadores hay consenso de que él se va a lanzar, a menos que tenga un problema de salud o a menos que tenga un problema judicial. Su compañía, él y su compañía y sus gente cercana a él están sometidos a procesos de investigación judicial muy complejos. Quizás algunos de esos procesos judiciales termine haciendo más difícil su aspiración a ser candidato. Pero en general el consenso aquí en Washington, donde yo vivo ya desde hace tiempo, es que Trump es el candidato republicano del año 2024. Esa es la primera presunción. La segunda observación, el segundo pilar, es que hay ya una crisis constitucional en Estados Unidos que todavía está abajo, de baja intensidad, pero que está allí y que tiene que ver con eso que comencé diciendo, que es la toma y el control de los organismos locales, los poderes locales en cada estado, y la transferencia de la atribución de decidir quién ganó la elección a estos centros que son claramente controlados por Trump. ¿Por qué, si está en peligro la democracia venezolana, un partido como el Partido Republicano, que ha luchado por la democracia? No, Napoleón, no está en peligro la democracia venezolana, murió. Perdón, la democracia venezolana no, la democracia norteamericana. ¿Por qué un partido como el Partido Republicano, que en muchísimos aspectos ha hecho medidas justamente en defensa de la democracia, acabó con la esclavitud y luchó por la gente y le dio bienestar a la gente, como hizo también el Partido Demócrata? ¿Por qué cree usted que considera que Trump es su candidato, el candidato que más lo representa, si supuestamente, según esta posición, Trump va a acabar con la democracia? Hay encuestas que indican que los seguidores de Trump le dan preferencia a tenerlo a él como presidente porque se va a encargar de temas que son importantes para ellos y que eso es más importante que el juego constitucional o el respeto por la Constitución. Los observadores comparten que el partido republicano es el partido de Donald Trump. Donald Trump controla ese partido. Mira lo que le pasó al candidato, el senador Romney, todos los candidatos, todos los líderes del Partido Republicano que han manifestado desacuerdos con Donald Trump han sido marginalizados, expulsados, ignorados y ferozmente atacados por la base del Partido Republicano. O sea, que lo que Trump tiene es una cantidad de seguidores importantes que son muy activos en las redes sociales en agredir, insultar, etcétera, ¿no? Y hay algunos con los cuales se puede conversar y donde no atacan a la persona que dice las cosas, sino a los puntos que se debaten. Una de las cosas que uno siempre ansía es que en vez de insultar se pueda discutir sobre hechos y hechos verificables y situaciones concretas. Entonces, pero el hecho concreto es que hay consenso entre la élite política y los observadores en Estados Unidos de que el Partido Republicano es controlado, dominado y es propiedad, por así decirlo, de Donald Trump. Insisto, ¿cómo puede explicarse eso de un partido que tiene tantos años, que tiene tanta historia, un tipo que ni siquiera pertenecía al partido? Porque la gran mayoría de los seguidores creen en él y creen en sus diagnósticos y creen en sus propuestas. El partido de McCain entonces ya no es el mismo. Mira el ejemplo, un ejemplo muy revelador es de Liz Cheney. Liz Cheney es la hija del vicepresidente Cheney, que siempre fue un pilar y intentó ser y seguir siendo un pilar del Partido Republicano. Liz Cheney simplemente estuvo en desacuerdo en denunciar la elección y decir que la elección fue robada, y eso le valió la defenestración política. Liz Cheney era la número 3 en la jerarquía del Partido Republicano en el Congreso, y a raíz que dijo que ella no estaba de acuerdo con Trump en decir que le habían robado las elecciones, la sacaron de todos los cargos y ahora ya no forma parte del liderazgo de los republicanos en el Congreso. Eso le está pasando a Romney, le está pasando a ella, le está pasando a todos los líderes del Partido Republicano que no comulgan con Donald Trump. Son inmediatamente marginados y severamente atacados. O sea que para la buena parte de la dirigencia de los republicanos ya no existe ideología, lo que existe es acomodar, llegar al poder. Es correcto.
Es correcto, cuando tú ves sus posiciones, o sea, basta prestar atención. Esto no requiere ser un científico, basta prestar atención a sus conductas, a ver lo que dicen, a ver lo que hacen, cómo se asocian con Trump, cómo entienden. Hay una gran cantidad de ellos. El caso de Marco Rubio, por ejemplo, es fantástico. Marco Rubio era muy agresivo y muy eficaz contendor de Donald Trump. Inclusive decidió en algún momento dado que no podía seguir compitiendo y que se iba a salir de la política. Y poco tiempo después regresó convertido en uno de los grandes admiradores, proponentes y apoyadores y seguidores de Donald Trump. Y él es solo uno de muchos que comparte con Trump una visión y que ellos sienten que gracias a Trump pueden tener la relevancia y la capacidad de imponer puntos de vista que ellos comparten. El escenario para el caos está montado. ¿En qué se basa esa afirmación? De nuevo, esa afirmación, Napoleón, no es mía, es de Robert Kagan en el artículo que yo recomiendo ampliamente que que lo lean y quizás tú puedas poner en tu página el link. Robert Kagan, y yo comparto la visión, no es que estoy eludiendo, sino que estoy dándole el crédito a quien lo escribió. El dueño de ese escrito es Robert Kagan. Él explica que ya hay todo un proceso a nivel local y dice, imagínate que haya las elecciones y que en un número de estados, en 15 estados, 20 estados, no hay resolución, sino que hay hordas armadas del Partido Demócrata y hordas armadas del Partido Republicano, cada una de ellas denunciando a la otra, diciendo que está tratando de hacer un fraude y que ellos están ahí para defender la Constitución. Entonces, ambos dicen eso. Y entonces Kagan dice, vamos a tener un país dividido en enclaves rojos y azules, republicanos y demócratas, enfrentándose entre sí por el dictamen con respecto a quién ganó las elecciones. Hay una cosa, y saliéndonos de este artículo, que me he preguntado. Si Trump se llevó mejor que los anteriores presidentes, tanto republicanos como demócratas, con dictadores de izquierda, ¿por qué se llevó tan mal con Maduro y su gente? Florida, ¿no? Él entiende poco de Venezuela, él no sabe mucho, fue una sola vez con motivo de un concurso de belleza, pero él entendió que los votos de Florida tenían una gran cantidad de latinoamericanos, tanto venezolanos como colombianos, como claramente los cubanos, que tienen ese punto de vista y entonces les dio lo que querían oír. Y en ese sentido es un cálculo meramente electoral. Él fue quien dijo o sea, él le creó expectativas a cierta oposición venezolana y a la gente, les creó expectativas de que podía haber una incursión armada de los Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. Y eso lo dijo él, lo repitió su vicepresidente, lo repitió su jefe de Consejo Nacional de Seguridad. Y resultó que era mentira. Hay varios libros que han salido ahora que tienen investigaciones detalladas acerca de qué pasó. Y bueno, nunca estuvo planteada una acción armada contra Venezuela, nunca. Y la gente del Pentágono, repito, yo vivo en Washington y uno se cruza con gente que se ocupa de esas cosas, y tanto del Pentágono como las agencias de seguridad, como la gente del gobierno te decían que eso jamás iba a pasar, que no estaba planteado para nada el ataque a una intervención armada en Venezuela. Y sin embargo, trágicamente eso se transformó en algo que sirvió perfecto para dividir aún más a la oposición. Y entonces estaban los que estaban a favor de la guerra y los que estaban en contra. Y resulta que no iba a haber ninguna guerra. Era como dos borrachitos peleándose por una botella de ron que ya estaba vacía. Y entonces eso paralizó la búsqueda de otras alternativas porque estaba todo el mundo a la espera de la llegada de los Marines que sacaran a Maduro y restituyeran la democracia. Y eso nunca iba a pasar. Y Trump, en ese sentido, es responsable que pasamos varios años debatiéndonos acerca de una opción que era mentira. Ahora, entonces, pero ¿cómo hacer? No para que gane o pierda Trump, ni para que gane o pierda Biden si es que se va a lanzar Biden, o Kamala Harris, si va a ser la candidata de los demócratas. ¿Cómo hacer para defender la democracia y que no pase como en Venezuela?
A mí me deja muy perplejo lo fácil que es informarse y lo poco que se informa la gente. Yo todavía creo en la posibilidad de que la gente haga clic más de una vez en su computadora y busquen las cosas. La gente, yo he visto ataques estridentes basados en ideas que son completamente falsas y fácilmente verificables como tales. Y sin embargo, la gente lo sigue repitiendo. Yo creo que es la obligación de todo buen ciudadano informarse y tener una visión abierta y leer y entender cuándo lo están manejando, manipulando y desinformando. Así que nada, la respuesta es que los ataques a la democracia sea el mejor antídoto contra los ataques a la democracia es mejor y más profunda democracia con ciudadanos mejor informados. Ahora, ¿a qué se debe que los demás? ¿Perdón? No, que tal como habíamos quedado, te voy a tener que dejar ahora, Napoleón. Y bueno, tendremos, estoy seguro, otra oportunidad. Como te había dicho, tengo una... Sí, es verdad. Que habíamos acordado que hasta esta hora llegábamos. Sí, es verdad. Entonces, esta conversación fue en base al escrito Bye Bye Democracia, como una pregunta, ¿se acabará la democracia en Estados Unidos? Cosa que parecía impensable, pero como también parecía impensable que Venezuela no era Cuba, ¿no? Y ahora está hasta inclusive mucho peor, cualquier cosa puede suceder. Si le interesa la democracia, defiendan la democracia y los demócratas que miren a ver por qué la popularidad de Biden está bajando como está bajando, en qué están fallando, ¿no? Y qué pueden hacer si creen que Trump va a acabar con la democracia para que su candidato, sea Biden o sea quien sea, pues gane las elecciones. Aunque la gente del partido, buena parte de la gente del Partido Republicano piensa que quien nos va a llevar a una dictadura va a ser el Partido Demócrata, o que nos va a llevar o que nos está llevando en esta radicalización que uno ve que sucede también en los Estados Unidos y en buena parte del mundo, si no en todo. Gracias entonces, Moisés Naín, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Un gran saludo. Gracias a ti, Moisés Naín, escritor, columnista, fue ministro de Fomento, fue director del Banco Central de Venezuela, fue uno de los directores del Banco Mundial, ganador, entre otros premios, del más importante de habla hispana, que es el premio Ortega y Gasset. Y les recuerdo, si quieren seguirlo, que lo pueden hacer a través de @MoisésNaín. La última es una letra M, Moisés Naín. Gracias, Moisés. Un abrazo. Gracias, Napoleón. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.